Mushoku Tensei, volumen 24. Adultez, el arco de la batalla final. Capítulo 10. Desaparición. En la ciudad mágica de Saria, en una oficina a las afueras de la ciudad, una joven elfa copiaba en papel palabras escritas en una tableta de contactos. Su nombre era Fariastia, Feri o tía para sus amigas. Cierto ejecutivo de la empresa todavía no recordaba su nombre. Sin que Rudeus lo supiera, Fariastia era el verdadero nombre de la pequeña señorita elfa, la recepcionista. Ella estaba a cargo mientras el director ejecutivo estaba fuera de la oficina. Correcto, de Silfiet. Nina está embarazada, así que no podrá apoyarnos. Me dirijo al reino Vieiril ahora. Supongo que debería reenviar esto. Su trabajo era tomar toda la información que todos enviaron y copiarla en papel para Rudeus y Orsted cuando regresaran. Sin embargo, cuando el mensaje era urgente, se le permitía utilizar su propio criterio para reenviarlo a otra tableta. La cuestión era que estas comunicaciones estaban llenas de palabras como Dios y Rey, por lo que era difícil para una chica corriente de clase media decidir qué era importante. Está bien, reenviémoslo. Fue Aisha quien la eligió para el trabajo. Aisha la había contratado basándose en criterios estrictos mediante un riguroso proceso de selección. Se podría pensar que cualquiera podría hacer el papeleo de Orsted, pero su puesto manejaba grandes volúmenes de información que no se podía permitir que se filtraran. Faria había nacido en la capital del reino de Ranoa. Su padre era un elfo que había sido un aventurero errante. Su madre era una humana, hija de comerciantes ricos. Ella era la menor de 3 hermanos. Como era niña, no le enseñaron cómo ser comerciante, por lo que nunca había aspirado a hacerlo. Sin embargo, correr por una casa de comerciantes desde la infancia significaba que había crecido observando a comerciantes astutos. Esos antecedentes serían útiles más adelante. Cuando comenzó en la Universidad de Magia, tomó una clase impartida por un agente de inteligencia por capricho y obtuvo excelentes calificaciones. Esa fue la característica que llamó la atención de Aisha. Había otros más hábiles en el manejo de información, pero ella fue la elegida por Orsted. En opinión de Orsted, las posibilidades de que ella se convirtiera en su enemiga eran bajas. Primero enviaré esto a la aldea de los Superts. ¿Quién más, después de eso? Ah, Eris. Eris podría estar feliz de saber que Nina está embarazada. Murmuró para sí misma mientras estaba sentada en un rincón de la oficina del director ejecutivo, con la tableta de contacto frente a ella. Ella trabajó duro en ello, cristal mágico en mano, enviando mensajes a la aldea Super, a la tercera ciudad de Irelil. Una sombra cayó sobre su espalda. Uf, ¿eso es todo, eh? Faria se dio vuelta y se quedó boquiabierta. Una figura enorme llenó su visión. Yo. Estás aquí para, ver a Sir Orsted. Ante ella había un cuerpo como un tambor de acero con 2 brazos tan gruesos como troncos de árboles que brotaban de él. Vio piel de color rojo brillante, cuernos enormes y una mandíbula como una olla de la que sobresalían 2 largos colmillos. Un ogro. La mujer, de Orsted, el ogro gruñó. ¿Lo siento? Cuando Faria vaciló, el ogro extendió el brazo. Cras. La tableta de contacto salió volando. Esta y la pared de la oficina del director ejecutivo. ¿Tú, enemigo? ¿Pelear conmigo? Ah. El ogro apretó el puño y luego se lo arrojó a Faria. El puño llenó su visión, era enorme, el doble del tamaño de su cabeza. El pelo crecía en el dorso de su mano y dedos toscos. Los callos alrededor de sus nudillos implicaban una larga historia de violencia. Después de ver la pared detrás de ella pulverizada, supo lo que pasaría si ese puño la golpeara. Yo no lo soy. Faria lloró por fin mientras caía al suelo. Toda la fuerza había desaparecido de sus piernas, como si también las hubieran pulverizado. Ella no podía huir. El único pensamiento en su mente era que no quería morir. Entonces tú, fuera. Tú no peleas, yo no peleo. El ogro sonrió y luego la alcanzó. It. Faria se apartó de la mano abierta y extendida.
Por una fracción de segundo pensó que iba a morir aplastada, pero entonces el ogro la levantó con inesperada delicadeza y la arrojó fuera del agujero que acababa de hacer. ¡Ag! Faria salió disparada desde la oficina a una velocidad aterradora, rebotó 2 veces, rodó y luego se detuvo. ¡Ay! Cada centímetro de ella dolía. Su cerebro le decía que tenía que correr, si no corría, la matarían. Su cuerpo gritaba que no quería morir. Su boca no producía palabras, solo chillidos patéticos. Chocar contra el suelo pareció haber devuelto la vida a sus piernas. Temblando, se puso de pie como un cordero recién nacido. Corrió unos pasos y luego cayó. Lo intentó 3 veces más y luego escuchó un estruendo atronador detrás de ella. Ella volteó. ¡Oh! Las paredes de la oficina se derrumbaron. El ogro rojo se enfureció contra el edificio, haciendo volar piedras y madera hasta que no quedó rastro de su estructura original. Faria se olvidó de correr. Ella miró conmocionada como la oficina era reducida a un montón de escombros. No podía hacer nada más que mirar, atormentada por su impotencia. Rezó para que el ogro rojo no emergiera de entre los escombros. Rezó para que no sucediera de esta manera, incluso cuando el ruido se desvaneció y su entorno quedó en silencio una vez más. Siguió orando hasta que un transeúnte, que vino a ver a qué se debía tanto ruido, se acercó y la acogió. Ese día, todos los círculos de teletransportación dibujados por Rudeus Greirat dejaron de brillar. Roxy y Eris estaban en el bosque. La tercera ciudad de Eirulil era un puerto. Como regla general, los océanos de este mundo eran competencia de los tritones o de los hombres peces, quienes juntos formaban la tribu océano. A excepción de determinadas zonas de agua, a los habitantes de la tierra se les prohibía incluso cruzar. Se toleraba la pesca en las cercanías de algunas de las ciudades portuarias, pero la tribu océano hundiría el barco de cualquiera que se aventurara más allá de esos límites. Las cosas eran un poco diferentes en Eirulil. El tramo de océano entre la tercera ciudad de Eirulil y la isla Obro pertenecía al reino Vieiri. Cuando se fundó el reino, expulsaron a los hombres tritón del área y la reclamaron. Desde entonces, la industria pesquera había prosperado en la tercera ciudad. Aquí se ofrecían mariscos que no se podían encontrar en ningún otro lugar. Al menos, en teoría. Me estoy cansando del pescado. Es lo único que hemos estado comiendo últimamente. ¿Lo estás? Pero está delicioso. En las afueras de Eirulil había un bosque rodeado por una valla. La valla era menos para impedir que los intrusos y más para evitar que los monstruos salieran. Los dos caminaron por el bosque masticando pescado seco. Sí, pero es salado. ¿Por qué le ponen tanta sal? Supongo que eso es para preservarlo. ¿Por qué no lo preservan con magia de hielo, como lo hace Rudeus? La magia de hielo no es algo que cualquiera pueda usar, dijo Roxy, riendo un poco ante las quejas de Eris. Eris no solía quejarse de la comida, pero era cierto que habían estado comiendo mucho pescado salado. A pesar de la reputación de la ciudad por su excelente marisco, no habían encontrado nada fresco en Eirulil. La razón de esto pronto quedó clara. Era la isla Ogro, que estaba a un día de viaje en barco desde la tercera ciudad. Los hombres de la isla Ogro eran excelentes pescadores. Por lo general, trabajaban con los humanos para pescar alrededor de su isla. En este momento, los hombres ogros no estaban pescando. Seguían diciendo que pronto se avecinaba una batalla y que se estaban preparando. Debido a esto, el suministro era menor de lo habitual en el puerto. Roxy y Eris descubrieron rápidamente por qué los ogros se estaban preparando para la batalla. Iban a unirse al grupo de caza por orden de su líder, el dios ogro. El dios ogro Marta estaba en la segunda ciudad de Irel. Ahora, se dirigían a la cueva donde estaba el círculo de teletransportación para decirle a Rudeus lo que habían aprendido. Se habían demorado un poco en enviar el mensaje, pero la última vez que revisaron la tableta de contactos, habían sido buenas noticias. La tribu super había estado en el camino hacia la recuperación y las negociaciones con el reino habían ido bien. No iban a regresar y encontrar todo en llamas después de eso.
la tribu ogro protege el reino Villeiril. Supongo que esto significa que ese acuerdo todavía está vigente. Aunque no entiendo por qué está en la segunda ciudad y no en la capital o en la tercera. Gis debe estar en movimiento. Es demasiado pronto para decirlo con seguridad. El dios ogro podría estar inspeccionando el lugar por su cuenta. Todavía existe la posibilidad de que podamos ganarnos su lealtad, así que no podemos enfadarnos con él, dijo Roxy, pero al mismo tiempo, sintió que algo no estaba del todo bien. Pudieron ver que no estaba actuando como lo haría normalmente. ¿Era el plan del enemigo? ¿O simplemente no estaban viendo el panorama completo? Al menos todo iba bien. Rudeus había salvado la aldea Super, y ahora los Super eran sus aliados. Es posible que Roxy y Eris no hayan podido obtener ninguna información sobre Gis, pero habían localizado al dios ogro. Roxy no tenía motivos para pensar eso, pero se preguntaba si tal vez Anova había descubierto algo sobre el dios del norte en la capital. Las cosas iban lo suficientemente bien como para sospechar que él podría haberlo hecho. Al mismo tiempo, sintió una inexplicable sensación de temor. Después de pensarlo durante días, decidió que le recordaba el temor que había sentido cuando quedaron atrapados en el laberinto de teletransportación. La sensación de que todo parecía ir bien, pero se les había escapado algo importante. Cada vez que una tarea le iba bien, siempre tropezaba. Ella era muy consciente de esto. Oye, Roxy, después de terminar este informe, ¿qué tal si nos reunimos con Rudeus? Nunca lo dejarás eso, ¿verdad, Eris? Solo quiero ver a Roger ya. Te lo presentaré. De hecho lo conocí una vez antes. Ah, ¿de ahí viene el miedo?, pensó Roxy con una sonrisa irónica. Rudeus y Eris no le tenían miedo a los Superts en absoluto. Sabía intelectualmente que los Super no eran los demonios que se decía que eran, pero sin importar lo que hiciera, todavía se ponía rígida ante la mención de ellos. Le habían contado la vieja historia sobre ellos desde que tenía uso de razón. Aún así, tendría que conocerlos. Rudeus y Eris estaban en deuda con Roger. Era su antiguo compañero. Debería presentarse ante él, pero aún así no podía evitar que su corazón se estremeciera. Si ella simplemente lo conociera, hablara con él, pasara tiempo con él, eso seguramente cambiaría. Pero ¿y si no fuera así? Ese pensamiento tenía que ser el origen del temor. Quizás tengas razón. Podría ser una buena idea ir a la segunda ciudad mientras tenemos la oportunidad de localizar al dios ogro Marta. Podría dirigirse a otra parte en poco tiempo. Por el momento, habían aprendido todo lo que pudieron en la tercera ciudad. Tal vez no estaría de más dejar su puesto por un tiempo y hacer una visita a la aldea de los Superts. Con ese pensamiento, Roxy se detuvo frente a la cueva donde habían instalado el círculo de teletransportación. Su entrada era un agujero lo suficientemente grande como para que una persona entrara agachada, camuflada con ramas y otro follaje. El habitante original, un oso, las había atacado cuando pasaron cerca de él, por lo que Eris lo cortó y se lo comieron. El tamaño y la ubicación de la cueva eran perfectos, por lo que la reutilizaron. Apartaron las ramas que ocultaban la entrada y entraron. Tenía unos 20 metros de profundidad y era bastante espaciosa. El único problema era que apestaba a oso. El círculo de teletransportación y la tableta de contacto estaban justo en la parte trasera. Había algo un poco extraño en el círculo. Estaba en medio de un bosque, un lugar saturado de energía mágica. Debería haber brillado en azul, en un estado de activación constante. Por alguna razón, estaba oscuro. ¿Qué está sucediendo?, dijo Eris. Dame un minuto. Manteniendo la calma, Roxy examinó el círculo mágico, pensando que tal vez había cometido un error. El circuito no funcionaba correctamente, tenía que ser eso. Pero cuando lo examinó, no pudo ver ningún problema. Había estado funcionando bien hasta el otro día, y no había señales de que alguien entrara a la cueva. Oye, esto tampoco está funcionando, dijo Eris. Roxy levantó la vista y vio a Eris agachada junto a la tableta de contacto. La luz también se había apagado de la tableta.
Roxy se apresuró y trató de introducirle magia junto con una cadena aleatoria de caracteres. No respondió. Roxy se quedó allí perdida. ¿Qué pudo haber causado esto?, dijo al aire. Esto estuvo mal. El círculo de teletransportación era una cosa, pero Orsted había creado la tableta de contacto. Ella había ayudado a replicarlas. Era inconcebible que pudieran estar defectuosos. No dejarían de trabajar así sin más. Eso es obvio, dijo Eris. Ella no estaba confundida. ¿Sabía entonces que había causado esto? Roxy la miró inquisitivamente. Eris se cruzó de brazos. Mirando la tableta de contactos, anunció, algo pasó. Sí, eso es. Si no hubiera pasado nada, esto no. Comenzó a decir Roxy, luego se dio cuenta. Algo había sucedido. ¿Dónde? Aquí no. No había señales de que alguien hubiera estado aquí. La entrada estaba perfectamente oculta. Ni un hombre ni una bestia habían entrado en la cueva. Entonces debió haber sido en otro lugar. Tanto los círculos de teletransportación como las tabletas de contacto necesitaban una contraparte para funcionar. Si perdieras una, la otra dejaría de funcionar automáticamente. No había nada malo con los que tenían aquí. ¿Qué pasa con aquellos a los que se conectaron? Algo pasó en la Saría. El rostro de Lara apareció en la mente de Roxy, seguido por el de todos los demás niños. Lucy, Arus, Siggy, Lilia y Zenith, quienes los cuidaban. Si algo andaba mal en la Saría, ¿todos ellos estaban? Roxy se puso de pie de un salto y salió corriendo de la cueva. Si este círculo de teletransportación no servía, pensó, encontrarían otro. Después de unos pocos pasos, se detuvo. Si ella fuera su enemiga y hubiera lanzado un ataque a la oficina de la Saría, ¿qué les haría a los otros círculos mágicos? Ella no los dejaría en paz. Los destruiría a todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Alguien ya estaba lidiando con esta amenaza? Según el último mensaje, Orsted no estaba en la Saría en este momento. Si alguien estaba atacando la oficina, ¿había alguien allí para defenderla? Roxy. Eris gritó, haciendo que Roxy volviera a sí misma. Dime qué está pasando. El círculo de teletransportación y la tableta de contacto han sido desactivados. No hay ningún problema por nuestra parte, por lo que la oficina de Orsted en Saría probablemente haya sido atacada. Es posible que atacara nuestra casa al mismo tiempo. Ahora mismo no hay nadie en la casa. Bien. Eris escuchó hasta la mitad y luego se levantó. ¿Rudeus sabe sobre esto? No sé. Él podría. Eris permaneció un rato sin moverse. Ella permaneció en la misma postura y simplemente se llevó la barbilla con las comisuras de la boca hacia abajo. Después de un momento, volvió a mirar hacia arriba, como si hubiera llegado a una respuesta. La casa estará bien. Sylphie está ahí, ella dijo. ¿Eh? Roxy la miró fijamente. Sylphie fue al santuario de la espada. Sylphie dijo que cuando Rudeus no esté, ella protegerá la casa. Así que está bien. Roxy no respondió. Eso es absurdo, pensó. No puede pensar seriamente. Pero luego pensó de nuevo. No sabían cuándo se había desactivado el círculo de teletransportación. Sylphie no estaba usando un círculo de teletransportación en la oficina. Ella había usado las viejas ruinas de teletransportación. Incluso si no pudiera unirse a ellos en el reino Vieiril, podría regresar a Saría. Todo lo que podían hacer era dejárselo a ella. Tienes razón, dijo ella. También estaba Perugius. Roxy era un demonio, por lo que era frío con ella, pero era cercano a Rudeus. Incluso le había dado a Sigu un nombre diseñado por él mismo. No podía adivinar lo que haría, pero había un silbato en la casa para llamar a sus sirvientes. Si algo sucediera, Lilia lo usaría. Eso no fue todo. Rudeus había convocado a Leo en caso de que sucediera algo como esto. Si no hacía nada ahora, ¿qué sentido tenía tenerlo?
se implementaron muchas medidas de seguridad. La banda de mercenarios todavía estaba allí, al igual que los artesanos de la tienda Sanova. Si llegara el momento, los profesores de la Universidad de Magia también ayudarían. Todo eso la hizo sentir un poco mejor. Solo tenían que seguir adelante. Ella y Eris podrían hacer eso ahora mismo. Bien, vámonos. Eris dijo. Sí, vamos. No podían hacer nada más aquí. Roxy no necesitaba que nadie le dijera qué podían hacer. Tenían que hacer llegar la información que tenían a las personas que la necesitaban. Temía por sus hijos en Saria, eso era natural. Si fuera posible, ella y Eris habrían luchado por llegar a casa. Ambas lucharon contra ese impulso y se pusieron en movimiento. Se apresuraron hacia donde estaba Rudeus. A la aldea de los Superts. Sanova estaba entrando en pánico. Rudeus no había regresado. El grupo de caza se disponía a partir y se acercaba el día de su partida. Rudeus había partido de muy buen humor hacia la aldea de los Superts. Rudeus. Sanova sabía que usaría todos los trucos que tenía para convencer a los soldados y todos harían las paces. ¿Se habían roto las negociaciones? El mensaje en la tableta de contacto decía que logré persuadirlos. Sí, había sido firmado por Orsted, pero Sanova no podía empezar a sospechar de él a estas alturas. ¿Qué estaba pasando? Tal vez habían sido atacados por asesinos en el camino. O podrían haberse topado con algún otro problema en el camino que los detuvo. Seguramente no se había sentido tan cómodo al detenerse a ver los lugares de interés de la segunda ciudad. No, eso fue absurdo. Lo cierto es que si nada cambiaba, el grupo de caza partiría al cabo de 10 días. ¿Debería esperar? ¿O debería actuar? Pensó Sanova. Al final decidió actuar. Se teletransportaría a la aldea de los Superts y descubriría qué estaba pasando realmente. Una vez decidido, no se demoró. Tomó a Ginger y Julie y salió de la posada. Agarrando su equipaje, se apresuraron a la cabaña donde habían instalado el círculo de teletransportación. HRM. Esto no es bueno. La luz tanto del círculo de teletransportación como de la tableta de contacto se había apagado. Sanova lo entendió de inmediato. Algo andaba mal en la oficina. Después de pensarlo unos segundos, llegó a su conclusión. Ginger. Sí, señor. Vamos a la aldea de los Superts. Entendido, ella respondió y luego agregó, ¿qué pasa con la segunda ciudad? No pasaremos por ahí. Si nuestros enemigos están aquí, ahí es donde estarán. Sanova salió de la cabaña y luego metió la mano en el bolsillo para sacar algo. Fue un silbato. Un silbato dorado con forma de dragón. Sin dudarlo, lo sonó. Emitió un trino reconfortante. No pasó nada. Nadie vino. Maldita sea, estamos demasiado lejos. Ginger. Julie. ¿Había cerca un monumento a los 7 grandes poderes? No que yo recuerde. No vi ninguno. Había más de una persona que podía operar círculos de teletransportación. Sanova había pensado en llamar a Perugius y pedirle ayuda, pero no había funcionado. Bien. Digan si ven uno en el camino. Nos dirigimos inmediatamente a la aldea de los Superts. Sí, señor. Todos convergerían en la aldea de los Superts. Quizás fuera lo suficientemente pronto. Fin del capítulo 10 y fin del volumen 24.